Seguimos en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Acabamos de conocer las impresiones de Marta Escribano sobre las expectativas de las materias primas y ahora vamos a analizar el momento actual del ciclo económico, la macroeconomía y las futuras actuaciones de los bancos centrales. Hoy con José María Lecube, director de renta fija en Dunas Capital. José María, encantado de verte otra vez de nuevo por aquí. Gracias por invitarme, Fernando. Y con Javier Domínguez Navarro, gestor de carteras en Aurigabonos. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, fenomenal. De muchos años, además, trabajasteis juntos. Sí, los dos. sí, trabajamos en Banesto, el histórico Banesto, que ahora ya prácticamente se ha diluido en el tiempo, pero Banesto en su momento era el banco número 1 de España de largo y en muchos sectores, ¿eh? De manera que fue una época muy interesante. Sin duda. También cogimos todo el cambio que hubo de la salida de Mario Conde y la entrada del Banco Santander, que también, bueno, pues tiempos interesantes. No nos habéis perdido ni una. Banesto, luego la crisis de 2008, la de 2012. Sí, esas todas. Y el mercado de bonos siempre ahí en primera fila, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, que por el humo se sabe dónde está el fuego y que son los bonos los que marcan un poco el camino a los gestores de equity, ¿eh? El mercado de bonos lo hemos visto. El mercado de bonos como tal sigue siendo exactamente igual que lo que había hace 30 años. Lo único que ha cambiado es que efectivamente las emisiones eran mucho más pequeñas y ahora es lo mismo, el dibujo del sector es exactamente el mismo y la formación de precios se parece bastante, solo que se han disparado los tamaños de las emisiones y los tipos de interés. Lógicamente, aparece un Banco Central Europeo que no tiene nada que ver con el hecho de que había un Banco de España, ¿no? Que era el que llevaba la peseta, llevaba las letras, etcétera. Perdóname, Javier, pero sí que ha cambiado, yo creo, ¿eh? Y sois vosotros los mayores. La formación de precios es la misma. La formación de precios es la misma, pero hay ETFs. Bueno, que invierten en bonos, supuesto, sí, tenemos máquinas, logaritmos, que son ellas un poco los que... Son productos, es otra cosa. El mundo bono es... el mundo de la financiación a través de los mercados de capitales, que es de lo que estamos hablando, pues es una pequeña parte que son en la parte del capital, del equity, y la gran mayoría es el mundo bono, ¿no? Y eso, pues como dice Javier, pues va transformándose, pero en el fondo sigue siendo, tiene la misma vocación, ¿no? Yo no soy ni mucho menos un experto en renta variable, pero desde luego creo que el mundo de la renta fija a mí me parece muchísimo más complicado y muchísimo más complejo, ¿eh? Tengo que decir que no. Muchísimo. O sea, nuestra apreciación desde dentro del mundo de la renta fija es precisamente lo que ha habido, la aportación de los bancos centrales es que han traído una estabilidad importantísima y una previsión de qué es lo que va a ocurrir, cosa que antes no ocurría. Es decir, cuando hemos dicho que la renta fija sigue siendo lo mismo, es lo mismo, excepto por el hecho de que han aparecido los bancos centrales que de alguna forma, y en esta dinámica en la que estamos metidos en los últimos años con todos los programas de compra, lo que hacen es que traen una estabilidad a los precios y una estabilidad y una previsión de qué es lo que puede ocurrir enorme. Es decir, las primas de riesgo precisamente con los bancos centrales han desaparecido como un elemento enturbiador y se han convertido en algo que es más o menos estándar. Entonces, digamos que eso es muy importante a la hora de tener carteras. La estabilidad de las carteras cambia de una manera radical teniendo un banco central que de alguna forma te va diciendo con meses de antelación qué es lo que va a ocurrir, a no tener absolutamente ninguna referencia, sino que podría ocurrir cualquiera de las cosas. Todo lo que está pasando ahora en el mercado de bonos puede ser más o menos previsible y, por tanto, te permite ir adaptando a las medidas correspondientes, ¿no? En fin, yo creo hasta que empiecen los tapering. Claro, ahí también es previsible, pero ya veremos. Eso nos lo dirán que Alemania y España se financien prácticamente con el mismo coste, algo... Sí, efectivamente. Por cierto, el boom alemán está a puntito, ¿eh? Le he visto esta mañana menos 0,1%. El americano ya 1,64%, estoy hablando del 10 años americano. Sí. Y ha salido el dato de 3,4% de inflación aquí en Europa. Creo que es el nivel más alto desde 2008. Sí. La semana que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo. Sí, bueno, pues efectivamente, ¿no? Parece que estamos en un momento de cambio, en un momento donde bueno, lo lógico es que vayamos hacia tires más altas. Se complica ahora con el tema de la inflación y de los precios que a todas luces parece que pueden tener un poco más de persistencia en el tiempo. Y al mismo tiempo pues estamos teniendo estos problemas de logística, de las cadenas de comercio internacional que están dificultando, y que yo creo que es uno de los grandes elementos que va a tener en cuenta los bancos centrales a la hora de hacer cualquier tipo de movimiento, ¿no?
porque el problema puede venir ahora desde la oferta también, ¿no? Estamos viendo los precios en materias primas, estamos viendo precios en semiconductores, en muchos productos que no llegan tarde, frenan la producción de muchos sectores de la industria y desde luego alimentan esa expectativa de inflación. Todos estos aspectos los va a tener en cuenta sin lugar a dudas el Banco Central la semana que viene y en los próximos trimestres y la Reserva Federal también, ¿no? No sé, la solución no es fácil. Como siempre dicen que la caja de herramientas de los bancos centrales es muy grande, pero cuando se enfrentan a problemas de oferta como estos, pues la política monetaria tiene sus limitaciones, ¿no? Y desde luego seguro que una de sus tareas va a ser, en cualquier caso, que estos problemas de oferta que hay no lleguen a estrangular el momento económico, ¿no? Y no vayan a mucho más, ¿no? Yo creo que es un problema que puede convertirse en mucho más grave de lo que tienen que tomar medidas encaminadas a que eso no ocurra, ¿no? Probablemente incluso frenando un poco el momento económico o el ciclo. Pues si José María Lecube y Javier Domínguez Navarro tuviesen la oportunidad la próxima semana de meterse hasta dentro de la cocina en esa reunión que mantienen los miembros del Banco Central Europeo, ¿qué le preguntarían a Christine Lagarde, a los miembros del BCE? Ya sé que es una pregunta un poco chorra. No, yo la pregunta que haría sería, hemos puesto a los servicios de estudios del BCE analizando todo el tema que comentaba José María, que era el asunto chips y todos esos canales de distribución, si auténticamente es un tema coyuntural o es un tema estructural. Es decir, yo creo que es muy importante, independientemente de que la política económica de los bancos centrales no toca para nada los chips, no se encargan de eso. Pero es verdad que el precio ahora está influyendo, digamos que los factores son inflación igual a tipos de interés, están muy ligados, pero ¿qué es lo que afecta a la inflación o cómo se está generando en los últimos tiempos? Está basado, francamente, en sus precios de la energía y en el problema logístico de entregas. Entonces, yo creo que los servicios del Banco Central Europeo deberían estar estudiando un poco qué parte de esa puede cambiar. Consideramos que la parte de la energía puede ser coyuntural, y consideramos que la parte de los chips y de toda la parte de logística puede ser coyuntural. Si es coyuntural significa que se va a arreglar en poco tiempo y que por tanto lo único que hay que hacer es tener la paciencia suficiente. Dicho eso, el Banco Central Europeo también es consciente, y estoy convencido de que es así, que tenemos una pandemia 2.0, que es el enorme peso de las deudas en todos los países. O sea, nosotros estamos en el 120, Francia está en el 114 del PIB, Bélgica en el 114, Italia está en el 155. En fin, esto es una pandemia que no nos toca a las personas físicas, pero sí que nos toca a todos los países. De manera que entonces la forma en que se tiene que abordar esta pandemia 2.0 de peso de la deuda respecto al PIB, se tiene que abordar probablemente lo mismo que se ha abordado la pandemia de la COVID, que es desde arriba. Claro, pero el BCE ya solo puede recomendar reformas estructurales, pero tampoco se puede meter muy a fondo en la soberanía nacional de cada país pidiéndole subidas de impuestos. Ahí estamos. Es decir, yo creo que el Banco Central Europeo, hombre, lo que pasa es que sí que tiene una enorme conexión el Banco Central Europeo con la Comisión Europea. Y entonces la Comisión Europea también tiene que recordar que a lo mejor uno de los lastres o de lo que está haciendo que el peso de la energía, el precio de la energía sea tan enorme, es la Agenda 2030-2050. A lo mejor es el momento de rebajar la Agenda 2030-2050. Es decir, ahora mismo la presión sobre los precios es de tal calibre precisamente porque hay una Agenda 2030-2050 que nos hemos autoimpuesto. Entonces, señores, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar un poquito ese peso, ese dinero que estaba destinado a la Agenda 2030-2050, ponerlo para precisamente paliar los problemas económicos reales que hay ahora mismo, ¿no? Hombre, nos ha dado un mordisco de realidad, un reality bite, esta situación en la cual, claro, 2030-2050 nos ponemos el rosquito, como ha dicho el señor Sánchez, hablando de la energía eólica, la resiliencia y todas estas cosas, pero la realidad es que el precio del gas se ha disparado, se ha multiplicado, ¿no? Entonces señores, un poquito, vamos a poner los pies en el suelo. Bueno, hay quien cree que se debería acelerar todavía más la inversión en energías verdes. Pero recordemos que esa aceleración significa dinero. O sea, claro, la Agenda 2030-2050 hecha en un mundo sin pandemias y sin peso de la deuda era romántico y muy atractivo, pero ahora estamos a lo mejor es que hay nuevas reglas y eso es lo que tiene que a lo mejor que considerar Europa. Sin duda, desde luego. Yo creo que has
en el clavo, ¿no? Quizás estamos yendo demasiado deprisa en determinados aspectos y desde luego lo que tiene que evitar el Banco Central es que esta situación de estrangulamiento vaya más, ¿no? Que produzca un colapso, ¿no? Y desde luego probablemente en parte sea pues ayudar a que esta transición pues se suavice un poco, ¿no? Sin duda alguna el problema de los canales de distribución que hay ahora mismo lo estamos viendo en todos los aspectos. Falta logística en transporte, falta el incremento de los precios no solo de la energía, sino de todos los elementos de consumo, pues se está yendo a más, ¿no? Y sin duda, digamos, toda la orientación o todo lo que puedan hacer en las próximas reuniones tiene que ir encaminado a intentar que este estrangulamiento no se produzca, ¿no? Yo entiendo que cuando habláis un poco de las prisas en cuanto a esa transición energética, os referís más que a las prisas también a la planificación, que a lo mejor no ha sido todo lo correcta en el sentido de que sí, hemos apostado todo a la energía verde sin tener en cuenta que se pueden producir pues estos cuellos de botella, escasez de suministros, ¿no? Y que en momentos como el actual nos hemos dado cuenta de que la energía verde es incapaz de suplir toda la demanda de energía que se necesita en un determinado momento. Correcto. Claro. Desde luego la Comisión Europea firmó con todos los países el Pacto 2030-2050 y todo el status quo que tenemos ahora del precio del gas y de cómo se reparte, etcétera, se firmó en julio del 2019, evidentemente por los 27 países miembros después de casi 3 años de negociaciones. Quiere decir que esto, lo que tenemos ahora, se firmó en julio, ya estaba además el gobierno de Sánchez, ya estaba, y lo firmó Teresa Rivera en concreto en julio de 2019. Es decir, todo este asunto, 2030, 2050, el CO2, el precio del gas, etcétera, todo eso se firmó en julio del 2019. ¿Qué ocurría en julio de 2019? Esto era otra cosa. Acabamos de salir de la crisis histórica, estábamos en un punto ya donde todo estaba cambiando, pero ha habido una pandemia que nos ha cogido por banda y que ha sido la que ha hecho cambiar completamente todas las reglas. Por tanto, es el momento a lo mejor de ser un poquito humildes y hacer unos pasitos para atrás y decir, a lo mejor no lo tenemos que replantear. Es decir, la petición que le ha hecho el señor Sánchez a Bruselas de esto hay que cambiarlo de la parte de energía, yo no la comparto con el señor Sánchez como Sánchez, pero sí que la comparto como Europa en términos generales. Tenemos un tomate que se nos ha organizado aquí de muchísimo cuidado, tenemos una pandemia 2.0 que estamos todos de deuda hasta arriba y a lo mejor es el momento de el dinero que estaba destinado o todo este supercambio que iba a haber, a lo mejor es el momento de dedicarlo a otras cosas, ¿no? Vamos a pagar un poquito, ¿no? Y llama, que no sé yo si esas infraestructuras, a mejorar esos canales de bueno, para eso también están los fondos de recuperación europeos. Sin duda, ¿no? eso Para... es. Así está. Sí, ya sabemos que en Europa también las cosas de palacio van muy despacio, ¿no? Sí. Una lentitud que a veces es desesperante. Hablando de un poco el timing del Banco Central Europeo del que ya hemos hablado, que por cierto no hemos comentado la dimisión de Bateman como presidente del Banco Central de Alemania, pero bueno, el timing, la Reserva Federal, en noviembre tenemos la reunión. ¿Qué va a pasar con el tapering? Lo digo porque las bolsas están en máximos. Sí. Empieza el tapering. Sí, es cierto. Bueno, la verdad es que una de las... el sentido común te dice que si hay un riesgo de cierto shock por la parte de la oferta, un menor crecimiento en los futuros, en los próximos trimestres, pues a lo mejor esa actuación de tapering se frena un poco en el tiempo. Pues no lo sé si en un momento dado el FED va a replantearse un poco o va a ralentizar ese proceso. Por otro lado, tiene la presión de los precios que realmente está ahí y tiene que actuar, ¿no? Lo peor que puede hacer es quedarse por detrás de las expectativas de inflación de los inversores, ¿no? No lo tiene fácil, la verdad. Yo no me atrevería a decir exactamente por dónde va a actuar el FED y el Banco Central en las próximas reuniones, ¿no? Pero desde luego lo que tiene que contribuir sobre todo es a, tranquilizar un poco esas expectativas de mercado, a intentar que esa situación de posible estrés
no llegue a más, ¿no? Probablemente un poquito de credibilidad en la Reserva Federal. Lo digo porque hasta enero, febrero, marzo continuaba con el discurso de que la inflación iba a ser transitoria, y ahora ya le vemos ya reculando. Sí, hombre. Desde luego la gente está más preocupada, eso sin lugar a dudas. Los inversores estamos más preocupados. Es verdad que los bonos están perdiendo valor, es un entorno muy complicado o más complicado, si queremos, para los inversores de renta fija que de lo que lo era hace unos meses, porque ya no es solo que las tires de los bonos vayan a ir repuntando poco a poco, que tú puedes ir adaptando tus carteras o tus inversiones a ello, sino que en un momento dado puede haber un efecto contrario provocado por la posibilidad de un posible shock, que yo creo que no es el escenario central ahora mismo de nadie, pero es verdad que cada vez pues el sentimiento con respecto al momento económico pues ha empeorado un poco, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Sería una buena señal, una buena noticia que algún día un inversor tuviese que plantearse la necesidad de continúe en bolsa, o aquí hay un bono alemán o un bono italiano que me dé un 1,5%, un 2%. Sí, eso no es malo en sí mismo, desde luego. O sea, el tener una alternativa y de hecho el proceso que se inició hace unos meses iba en ese camino, ¿no? Cierta normalización de los tipos. Hay que pensar que todavía tenemos, esta mañana lo miraba, por debajo del 5 años en bonos de gobierno, en Europa todos están todavía en territorio negativo, ¿no? Que realmente que debería debería ser una situación excepcional y debería corregirse, ¿no? Eso, y en ese sentido yo creo que eso es bueno, ¿no? Pero por otro lado está el problema que dice Javier. Oye, hay un nivel de deuda enorme, hay países que están muy endeudados. Si se produce un frenazo del crecimiento de la actividad, a ver cómo pagas esa deuda, si encima se acompaña con subida de tipos. El entorno, desde luego, se está complicando bastante, ¿verdad, Javier? Así es. Sí. Bueno, yo creo que desde el punto de vista FED, Banco Central Europeo, de nuevo tenemos que recordar que no estamos en el mismo ciclo, independientemente de lo que estemos hablando. Es decir, primero, yo creo que el sector industrial americano, Estados Unidos, muchísimo más dinámico que Europa, además, y por tanto, lo estamos viendo en los resultados de las compañías, que está siendo francamente bueno. Pero yo creo que ahora viene la prueba de fuego, justamente, Javier, cuando empiecen a publicar sus guidance también las compañías del sector industrial de Estados Unidos. Evidentemente, claro, pero estamos otra vez en el tema logístico, energético, etcétera, que insisto que habrá que analizar si es estructural o coyuntural. Dicho eso, el Banco Central Europeo claramente yo creo que no puede subir los tipos, no debe subir los tipos, porque además a cualquiera, y insisto que hay una pandemia 2.0, y estamos todos tan cargados de deuda que lógicamente los presupuestos generales del Estado, de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Alemania, que está en el 70% del PIB, como siempre, cuando tuvimos la pandemia 1.0, nos pillan unos peor que a otros. Y nosotros siempre somos de los malos. Yo tengo que decir que nunca nos pillan en el sitio bueno. Entonces, evidentemente, la carga de deuda que tenemos, si los tipos de interés suben al 1 o suben al 2, estamos hablando de que solo pagar los intereses se convierte en un peso, teniendo en cuenta que tenemos 1.200.000 o 300.000 euros emitidos, se convierte en una auténtica losa. Dicho eso, que la deuda en el secundario vaya subiendo de TIR tampoco nos viene mal, porque en definitiva ahora mismo, precisamente ahora, en este punto en el que estamos, la renta fija no es una opción de invertir. Fue una opción de invertir hace 5 años, cuando tenías tipos de intereses tangibles, donde de alguna forma cubrías de largo el IPC. Entonces, ahora mismo no es una opción. La renta fija, a no ser que vayas a hacer un poco de trading, pero no es para tu cartera de forma estable. Además, están venciendo los bonos de hace 10 años que se compraron, que estaban al 5 y al 6% de rentabilidad y que lógicamente están todos en la cartera de aquellos que se lo compraron. Si tú tienes un bono de deuda del Estado español al 4 o al 5%, comprado al 4 o al 5%, lógicamente no lo vendes nunca, a no ser que se te case la niña. Pero en términos generales no lo vas a vender. Ahora es cuando van a vencer y por tanto el año que viene va a haber un montón de vencimientos de aquellos bonos que se compraron al 4 y al 5 que tendrán que buscar nueva ubicación. Entonces esa nueva ubicación es o encuentro que hay otra renta fija que me esté dando una rentabilidad, aunque sea marginal, pero de alguna forma rentabilidad, o me tendré que ir a otro sitio. Entonces el otro sitio es el que tampoco voy a entrar para determinar cuál es exactamente el otro sitio, pero esa es la realidad. Entonces yo creo que
De nuevo, fase Estados Unidos, bueno, ahí lo tiene, está en tipos de interés creciente, tiene un tipo de interés tangible, el 1.6, probablemente se vaya al 2, en el 2 entrará muchísimo dinero y además tienen ya en sus presupuestos generales del Estado, que tiene el 133% Estados Unidos del PIB sobre deuda, ya tiene la filosofía de pagar un montón de millones, de miles de millones en intereses y por tanto no va a ser tan rompedor como se ocurre en Europa, donde nuestros presupuestos generales del Estado, que ya los vamos viendo, que son yo diría que son el timo de la estampita, porque en ningún caso se cumplen, pero pues en ningún caso, Javier, en ningún caso, porque el año pasado se están hablando de los presupuestos, ahora abro un melón que a lo mejor no tocaba, pero se están hablando de los presupuestos generales del Estado de este año, para el 2021, pero nadie habla del 2020, donde las grandes estrellas fueron la tasa Google y la tasa Tobin, que nos ha hecho polvo a todo este negocio. Bueno, pues las últimas informaciones que solo se ha captado el 20% de lo que tenía previsto, tanto en una como en la otra. Y además estaba la otra gran estrella, eran los fondos que venían de la Unión Europea, que eran 27.500 que estaban puestos, de los cuales solo han venido 9.000. De manera que, ¿quién le hace las cuentas al señor Sánchez? Primero, antes de hablar de los 2022, hablemos de los 2021 que no se han cumplido ni de broma. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Javier Domínguez Navarro, gestor de Aurigabonos, José María Lecube, Unas Capital, un placer. ¿Quién dijo que la renta fija era aburrida, verdad? Bueno, pues aquí podéis comprobar que eso no es cierto. Muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y continuamos en Días de Trading aquí en Ponte en Acción.